Más adelante en KTVB en español, llegó el día de votar en las elecciones primarias de mayo. Tenemos un resumen completo de cómo ha transcurrido la jornada hasta ahora, además de información importante que necesita saber antes de dirigirse a las urnas. Además, recibimos nuevos videos publicados esta tarde que muestran los momentos alrededor de un presunto apuñalamiento que involucra a un comisionado del condado de Boise. Y una semana realmente agradable por delante con temperaturas más cálidas para este fin de semana festivo. Tendremos todos esos detalles en solo minutos. Gracias por estar con nosotros. Con esto damos comienzo a su noticiero local. Muy buenas tardes, feliz martes y día de elecciones. Gracias por sintonizar su noticiero local. Les saluda con mucho gusto Héctor Mendoza y comenzamos ahí. Desde las 8 de la mañana, varios residentes de Idaho, y aquí tenemos muchos videos donde están votantes en el condado de Ada acudiendo a esos centros de votaciones, pero ahora vamos a acudir al condado de Cañón, donde funcionarios esperan una participación de alrededor de 25% en ese condado. Aquí está viendo video de ese centro de votación en el O'Connor Fieldhouse en Caldwell, y los trabajadores aquí dicen que todo ha estado saliendo muy bien por el momento. Este centro es uno de los más ocupados del área y que dicen que probablemente van a ver un aumento de votantes justo antes de que cierren hoy a las 8 de la noche. Hay 45 centros de votaciones abiertos en el condado de Cañón hasta las 8 de la noche. Puede registrarse y votar el mismo día, o hoy mismo puede hacerlo. Dicen que recomiendan revisar las boletas que muestran con anticipación para saber qué esperan antes de llegar. So far, we've had more activity coming into the office as far as people calling to find out where their precinct would be. And then, of course, we have our staff working in the background, answering phones and helping our voters as well. Things are going really well today. We have a staff that is ready to answer all the questions that need to be answered. And we're just having a great time serving our voters. Trabajadores electorales dicen que una participación de alrededor de 25% es común para una elección de mayo. Y ahora vamos con nuestra reportera Cristian López, y se encuentra fuera de ese centro de votación en Caldwell y está hablando con Estela Zamora, quien está ayudando con las elecciones de hoy en día. Cristian, ¿qué nos cuentas? Así es, Héctor, estoy aquí con Estela. Usted ha estado ayudando en todos los centros de votación el día de hoy aquí en el condado de Cañón, ¿verdad? ¿Cómo ha estado el movimiento? Sí, el movimiento está un poco lento hoy, pero todo va bien, todo está corriendo muy bien. ¿Y qué es lo que la gente debe saber? ¿Qué es importante que tengan en mente el día de hoy? Que salgan a votar. Si es ciudadano en los Estados Unidos, cualquier persona siendo ciudadana puede votar. Así es que si está preocupado porque no se ha registrado, se puede registrar este mismo día y votar a la vez. ¿Y por qué es importante que la gente salga y vote en el día de hoy? Es tan importante porque todas las decisiones que hacen nuestros legisladores aquí en el condado y en el estado de Idaho, el gobernador, es muy importante porque las decisiones que ellos hacen, eso a nosotros nos afecta. De una manera u otra nos afecta, ya sea las leyes sobre los impuestos, las leyes sobre transporte, todo eso. ¿Y todo ha salido bien el día de hoy? ¿No han tenido ningún asunto ni nada? No hemos tenido, todos han sido asuntos pequeños, y yo me la he pasado toda la mañana en diferentes sitios allá en Nampa, y parece que todo va bien. ¿Cómo se prepara antes de las elecciones? Es un proceso muy largo, ¿verdad? Sí, es bastante largo porque se lleva mucha gente para que se lleve a cabo una elección. Además, los costos de la elección son bastante altos. Muchas gracias. ¿Algo más que quiera decir? Solo pedirles que si están registrados para votar es tan importante porque la decisión que se haga hoy nos va a afectar a todos. Las elecciones en noviembre también son muy importantes porque hoy se decide quién es el que va a correr en noviembre y quién va a correr. Muchas gracias. Esta es la información muy importante, Héctor. Con eso regresamos contigo. Gracias, Cristian, por esa información. Ya sabe que tiene que ir a votar si es que quiere participar y hacer su voz escuchar. Es algo muy importante. Gracias, Cristian.
Y los centros de votación cierran hoy a las 8 de la noche, lo que significa que falta todavía unas horas para ir a emitir su voto, pero quizás se pregunte si aún puede registrarse para votar o dónde le corresponde acudir. Nuestro periodista Richard Rodríguez nos explica paso a paso lo que necesita saber. Martes 19 de mayo. Es día de elecciones y los votantes se dirigen a las urnas. Pero quizá se pregunta, ¿qué necesito llevar? O, si quiera, ¿puedo votar? Vamos a explicarle todo para que llegue preparando antes que emitir su voto. Vamos a utilizar el sitio web voteidaho.gov. En la página, en la esquina, hay una pestaña que dice Info en español y hacemos clic en Registrarse para votar. Vamos a ingresar mi nombre, Richard Rodríguez, y mi fecha de nacimiento. Parece que estoy registrado para votar en el condado de Idaho. Si bajo un poco, aquí encuentro un enlace de mi boleto de muestra. Esta información me ayuda a conocer los candidatos antes que ir a votar. Más abajo también aparece mi centro de votación exacto. Es la escuela primaria Siena de Meridian y puedo recibir las direcciones de correo electrónico o mensaje de texto. En mi caso ya estoy registrado, pero si usted no está, no se preocupe. Aquí explicamos qué hacer. Primero, debe tener 18 años o más a poder votar. Si es un menor, tendrá que esperar. Debe ser ciudadano de los Estados Unidos y residente de Idaho por al menos 30 días antes del día de la elección. Y finalmente, si tiene una condena por delito grave, no puedes registrarse hasta haber completado su sentencia. El registro en línea ya se cerró para esta elección, pero aún puede registrarse el mismo día en el centro de votación. Debería llevar una identificación con foto como un emplejo, licencia de conductor de Idaho, tarjeta de identificación de Idaho, pasaporte, identificación federal, tarjeta tribal o permiso para portar armas ocultas. También debe comparar que es residente de Idaho. Puede ser una identificación con su dirección actual, prueba de seguro, contrato de renta o competencia, recibo de impuestos de propiedad, básicamente cualquier documento oficial que tenga su nombre y dirección. Después de reunir todo lo necesario, vamos a encontrar su centro de votación. El sitio Vote Idaho no tiene esta parte en español, pero le mostramos cómo hacerlo. En la página principal, en la parte derecha, haga clic en Where do I vote e ingrese su dirección. Voy a usar la dirección de KTVB. Y aquí aparece Fairmont Junior High. Y con eso ya tiene todo que lo necesita para salir a votar. Y más allá del proceso para votar, muchos electores quieren saber exactamente qué encontrarán en su boleta. Y para ayudarles a prepararse, tenemos esta explicación donde tenemos varias información y eso lo puede encontrar en nuestro sitio web ktvb.com/español y ahí les va a aparecer un artículo y ese artículo principal será este que está aquí, que es el guía para el votante y aseguramos que ese es el primero que aparece para que se les haga fácil encontrar toda esa información. Ahora, al hacer clic en ese enlace aparece el desglose que todo lo que necesita para votar y prepararse para emitir ese voto. Vamos a revisar algunas páginas y para empezar les muestra que encuentran en el guía en el votante. También verán pestañas si quieren avanzar directamente a su condado, ya sea si viven en el condado de Idaho o Cañón, y las pestañas están orientadas alfabéticamente y ahí pueden encontrar la información que nos explicó Richard, que acaba de explicar, las cosas que necesitan para ir a votar, su identificación, la ubicación de votación y cómo registrarse en las urnas. Todo eso incluye enlaces a esos recursos a través del voteidaho.gov. También podrán encontrar qué aparece en su boleta. Hay algunas cosas que todos los votantes de Idaho verán en sus boletas, como ambos representantes del estado de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, un senador federal y otras cosas dependen del condado donde vivan, como varias propuestas de financiamiento. Y KTVB se sentó a conversar con el
secretario del Estado, Phil McGrain, que no solo habló sobre la importancia de salir a votar, sino también sobre el gran impacto que tendrá estas elecciones primarias para noviembre. We need to vote. Voting is important, May 19th. And I say that because so much attention goes to the general election. November is when people associate voting. Yes. But for so many races, the May 19th primary will be when the decisions are made because they may not be opposed come November. And really what this is the nomination process. Básicamente, las elecciones primarias determinarán qué candidatos representarán a los partidos políticos en las elecciones generales de noviembre. En algunos distritos, solo un partido tiene representación, no lo que las primarias también podrían definir al ganador de ese cargo. También pueden enviar un enlace, les podemos enviar ese enlace de esa guía directamente a su teléfono. Todo lo que tiene que hacer es enviar la palabra voto al 208-321-5614 y ese enlace les llegará por texto, y una vez más esa palabra es voto al 208-321-5614. Y ahora pasamos al clima, ya que vamos a ver diferentes condiciones a lo que vimos este fin de semana pasado. Vimos bastante vientos y hemos visto que esos vientos impactaron varios lugares. Vimos polvo que se levantó. Todo eso fue impactado este fin de semana, no solo el sábado, sino que el domingo, el lunes vimos esos vientos bajarse un poco, pero condiciones con brisa. Esto es lo que nos quedó. Esto es el martes como a la 1:30 de la tarde, donde vimos bastante sol. Esas nubes empezaron a incrementarse y lo que vamos a ver durante los próximos días, ya que vamos a ver esas condiciones cambiar un poco, vientos van a bajarse un poco más y también vamos a ver que esas condiciones empiezan a calentarse un poquito más ya que vayamos llegando a los próximos días. Pero volteando a ver las temperaturas máximas las últimas 2 semanas, hace poco, una semana del día de hoy martes, vimos temperaturas casi a 100 grados a 96 de ese día máximo para el martes. Después vimos descender esas temperaturas bajando a los bajos 60 y vamos a ver que ese calentamiento va a empezar un poco más lento de lo que vimos la semana pasada, donde vimos las temperaturas de los 70 y yendo a los altos 80 y después subiendo a casi 100 grados, pero como vemos aquí en este título es que el tiempo va a quedar un poco más cálido, condiciones más estables y más secas para nosotros aquí en los valles, pero en las montañas es posible que veamos unas tormentas, posiblemente también veamos un poco de lluvia que empieza a bajar, ya que tenemos un sistema que empieza a bajar desde el norte hacia el sur hasta nuestra región, pero solo va a llegar a impactar a lugares en las montañas y al este de Idaho. Lo que nos va a impactar a nosotros va a ser este sistema de alta presión, que vamos a ver que va a incrementar un poco más llegando hacia el miércoles y el jueves, y ya para el viernes vamos a ver esas temperaturas subir un poco más llegando a los bajos 80 para terminar la semana. Vamos a ver más sol, es posible ya que ese sistema salga que nos traiga esas nubes para el miércoles. Vamos a ver que esas condiciones se van a ver un poco más ventoso para el jueves, pero ya de ahí vamos a calentarnos, vientos más leves, condiciones más secas, y eso es lo que vamos a ver sábado y domingo, ya que tenemos un fin de semana festivo para el Día Memorial, que es el lunes 25 de mayo. Vamos a ver que las temperaturas llegan a casi 80, una temperatura que llega casi a lo que experimentamos nosotros para el verano. Baja un poco, pero vamos a continuar a ver esas condiciones en los 80, empezando la semana que viene. También vamos a ver que esas condiciones cambian un poco, llegando hacia el martes y el miércoles, donde vamos a ver esos cambios. Pero viendo este modelo a futuro, vamos a ver que esas nubes empiezan a incrementar el miércoles por la tarde. Ya esa lluvia empieza a llegar en la tarde también para las montañas, y eso va a seguir hacia el este, pero ya llegando hacia el jueves es donde vamos a ver que esas condiciones empiezan a mejorarse un poco, con condiciones más secas y más calientes para este fin de semana. Y antes de despedirnos, recibimos nuevos videos publicados esta tarde que muestran los momentos alrededor de un presunto apuñalamiento en el río Payette que involucra a un comisionado del condado de Boise y que ocurrió el pasado mes de agosto. Daryl Lindy Lindstrom, un comisionado, junto con otros 2 personas, Bo Fisher y Lloyd Asher, están acusados de pelear con la familia Beard mientras paseaban en motos acuáticas en el río Payette en agosto de 2025. La familia Beard también acusa a Lindstrom de apuñalar a un menor durante el altercado.
Un nuevo video muestra una pelea a golpes dentro del agua, además de gritos y discusiones entre los partes. En un momento, un integrante de la familia Beard, que ahora está demandando a los 3 hombres, aparece con un cuchillo de seguridad para el río. El video muestra a Lindstrom y a la mujer forcejeando por ese cuchillo. Todos los videos forman parte de documentos presentados el lunes por el abogado de la familia Beard y también incluyen imágenes de cámaras corporales de la oficina del alguacil del condado de Boise llegando a la escena. En documentos judiciales, Lindstrom aseguró que forcejeó por el cuchillo para evitar más violencia y que resultó herido durante el incidente. KTVB está revisando los videos y leyendo los documentos judiciales, además de haber contactado al comisionado Lindstrom para obtener una respuesta. Tendremos más sobre esta historia para el viernes que viene. Y gracias por estar con nosotros. Un recordatorio que tendremos los resultados para el miércoles. Estén al tanto con nosotros en nuestra página de Facebook, ya que ahí les estaremos dando actualizaciones durante el día de estas elecciones. Tendremos más información para el miércoles, o estén atentos ya que tenemos un show especial para dar esos resultados. Y obviamente, si quieren más noticias, nos visita en el sitio web ktvb.com/español y nos sigue en nuestra página de Facebook aquí en KTVB en Español.